tardes con todos, bienvenidos a su nuevo programa Desde Abajo, transmitido por Hoja de Ruta Radio. El día de hoy nos acompaña Franklin Ramírez, él es docente investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y estará en este tiempo acompañándonos para comentarnos sobre todo el escenario electoral que se avecina en el Ecuador en el 2021. ¿Qué tal, Franklin? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, yo como te planteaba tras cámaras quería entender más o menos cuál sería el escenario político que enfrentamos en el Ecuador, teniendo en cuenta que tenemos candidaturas de ya casi 18 ponentes a la presidencia. ¿Cómo entender estas tendencias y estas ideologías que vamos a atravesar en el proceso electoral 2021? Bueno, sí, en primer lugar, respecto a la cantidad de candidaturas, que parece ser un tema que está siendo recurrente en la opinión pública, yo diría que hay que tener en cuenta que hubo un rediseño de ciertas reglas electorales y siempre hay un impacto del sistema electoral sobre las estrategias políticas de los candidatos y de los partidos. Esta es la primera vez que es posible como un preregistro de candidaturas y luego de lo cual se abre un tiempo para ver si se realizan alianzas, con lo cual ese número de candidatos yo lo leo menos como una voluntad explícita de llegar a Carondelet, cuanto de participar en eventuales frentes y alianzas político-electorales. Entonces, parece que hay que tomar casi todas ellas como candidaturas provisorias, que no sorprenderían que incluso si no logran formar parte de un frente, de una alianza electoral, vayan a caerse porque son irrelevantes, ¿no? Pero lo veo más como un modo de determinados actores políticos más bien débiles de entrar en la arena político-electoral a partir de las alianzas y no por el hecho de estar terciando directamente en la campaña. Entonces esto es clave para sostenerse. Después, la dispersión de candidaturas no es algo novedoso, digamos, en las últimas elecciones hubo, entre 2007 y 2017, hubo entre 9 y 13 candidaturas, entonces, digamos, si es que esto es mucho o poco, esto depende, hay que hacer comparaciones con otros países, con otros periodos históricos. Me parece en todo caso que hay la lucha política, el proceso político de estos años marca como carriles o coordenadas políticas claras de esa aparente dispersión, ¿no? Entonces vemos que el 80% o el 90% de los candidatos todavía juegan desde la derecha con un discurso anticorreísta, o sea, están definiéndose aún con claridad en torno a la revolución ciudadana y, grosso modo, legitimando la agenda económica del gobierno de Moreno, sobre todo en sus aspectos estructurales en relación al acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces ahí hay un andarivel, el representante icónico de ese andarivel es Guillermo Lasso, también la candidatura del Partido Social Cristiano, y después hay otras más pequeñas, pero que están en ese andarivel. Después me parece que está la candidatura que se ha reperfilado en las últimas semanas, la candidatura, digámoslo así, entre comillas, lo voy a poner, del movimiento indígena, porque ahora más bien parece una candidatura del Pachacútec y no del movimiento indígena. Esa diferencia entre la CONAI y Pachacútec es clave en estas circunstancias, es algo bastante inédito. No había ocurrido ese nivel de fractura y de tensión en vísperas de unas elecciones. Entonces me parece que es más una candidatura de Pachacútec que trata de diferenciarse tanto de esta derecha anticorreísta cuanto del propio correísmo, en base a una comprensión política quizás novedosa desde el movimiento indígena, que es no tanto el discurso ecologista de Acu Pérez, sino el hecho de tratar de salir del conflicto fundamental de esta última década en Ecuador, de situarse por fuera de ese eje de la conflictividad, tener un discurso, vamos a decir así, algo pospolítico o antipolítico, más ligado a unos valores comunitarios, pero no rehuyendo la confrontación directa y la polarización política con ambos bandos.
Entonces, tampoco permite situar al Pachacútec desde esa perspectiva como una configuración por izquierdas. Me parece que más bien tratan de ocupar el centro con un discurso ecologista. Fue el anuncio de la candidata vicepresidencial, Larisa Marangoni, evidencia esa necesidad de ocupar el centro. Entonces ahí hay un segundo andarivel. Vamos a ver cuánto se desinfla o cuánto es capaz de esa votación, esa candidatura de robar votos, sobre todo a la derecha, diría yo, porque si el candidato era Yacu Pérez o Vargas, era otro el perfil de la candidatura, y ahí hubiéramos colocado a la candidatura del movimiento indígena más hacia la izquierda. Y el tercer polo, evidentemente, es el polo del correísmo, el polo de la Revolución Ciudadana, que finalmente terminó por ocupar la izquierda. O sea, cuando todo parecía que la Revolución Ciudadana iba a ocupar el centro y Isa o Vargas iban a ocupar la izquierda, sucedieron maniobras, sucedieron cosas que podemos explicar después, que colocan la Revolución Ciudadana a la izquierda. Andrés Arauz siempre estuvo a la izquierda de Correa, incluso expresaba una tendencia de la Revolución Ciudadana, una fracción, una corriente que estuvo desde sus orígenes, que estuvo desde la campaña de 2006, que se expresó en el Plan Nacional de Desarrollo del 2007, en la Constitución del 2008, en el Plan del Buen Vivir del 2009, que era la fila más ideológica, más programática, con esa fuerte visión neoestructuralista, desarrollista, muy ligada a la crítica de la teoría de la dependencia, post-neoliberal o antineoliberal fuerte. Con Arauz, la Revolución Ciudadana vuelve, digamos, a sus orígenes programáticos, ideológicos, y incluso yo diría que se corre más a la izquierda de lo que el propio Correa terminó siendo al final de su periodo, lo cual, a mi modo de ver, puede ser una dificultad en medio de un escenario político que está corrido hacia la derecha. Bueno, no es casualidad que haya el 90% de los candidatos, que son 18, 19, 17, son por la derecha, uno el centro y otro a la izquierda, grosso modo. Entonces, el escenario político está corrido a la derecha, no solo por las candidaturas, hay otras variables que explican ese corrimiento, y en ese escenario la Revolución Ciudadana termina por hacer una apuesta como más radical, lo cual en términos tácticos puede ser relativamente problemático, pero digamos que es la única candidatura que se posiciona como antisistémica, como largamente confrontativa con el entramado de poder que hoy rige al país. Nosotros nos hemos dedicado a hablar de los candidatos, ¿no? Como en esta introducción que has hecho, pero no hemos topado, digamos, cómo podría leer el electorado esto, ¿no? Sentiría yo que desde el electorado podría haber un cansancio, digamos, desde la sociedad civil, de todo este proceso neoliberal que hemos vivido con Lenín Moreno, además de una derecha, pensaría yo, debilitada, que se puede ver en la candidatura, por ejemplo, no aceptada de María Paula Romo, y de una derecha dividida. Entonces, no sé si es que podamos apostar a que la derecha pueda gobernar nuevamente o si es que Arauz podría ganar las elecciones en ese sentido. O sea, a mí me parece muy importante lo que señalas en relación a este nivel de hartazgo y cansancio de la ciudadanía con la política, ¿no? Eso puede ser, si uno vuelve a ver un poco al pasado, no tan lejano, pero hacia atrás, cuando Correa se lanza a la presidencia en 2006, él se lanza sin una lista legislativa propia. Él se lanza él y no tiene un partido, no existe Alianza País todavía. Entonces se lanza él y parte de esa estrategia tenía que ver con el hecho de recoger el malestar de la ciudadanía con el conjunto de la clase política. Entonces, además, el hecho de no presentar candidaturas a la Asamblea o al Legislativo abonaba en favor de su tesis de una Asamblea Constituyente, de plenos poderes y el cierre del Congreso. Entonces era como... y en el marco de esa táctica que finalmente se pudo ver como exitosa, como virtuosa, hubo el nivel de voto nulo más alto del ciclo democrático desde el 79 hasta en ese momento, hasta el 2007, y yo creo que hasta ahora no ha habido tal nivel de voto nulo. Muchos comparan el momento de hoy con esa
el ciclo que acabó luego de las 3 interrupciones presidenciales 97, 2000, 2005, ¿no? Donde la legitimidad de la clase política estaba pulverizada y Correa llegaba como un outsider que era electo, pero al mismo tiempo con un porcentaje de voto nulo que superaba al de todos los partidos. Entonces, es perfectamente factible un escenario de ese tipo, con un nivel de rechazo al conjunto de la clase política, porque Correa era un outsider. Andrés Arauz viene del partido más fuerte, viene de hacer una carrera dentro del Estado, es relativamente, yo no diría que es un outsider, es alguien que ha crecido en las filas del movimiento político hegemónico de este país, que ha crecido dentro del Estado como un funcionario estatal, aunque no era demasiado conocido, pero proviene de esta trayectoria. Entonces, no me parece que opera como un outsider. La Revolución Ciudadana además está presente a nivel nacional para disputar las listas legislativas. Por lo tanto, no me parece que haya una fuerza que esté invocando ese rechazo a la política, que pueda realmente recoger ese rechazo a la política, y a mí no me sorprendería que haya un alto nivel de voto nulo que finalmente por las reglas electorales del país no termina por pesar en los resultados, no se cuenta como parte de los votos válidos, pero que puede expresarse clara, ese hartazgo se puede expresar en unas urnas, en una mezcla de abstención y voto nulo, y eso hay que tener muy en cuenta. Después, me parece que estamos en un momento de, no sé, sin tratar de hacer pronósticos, ¿no? De si la derecha llega más fuerte, más débil, o si Arauz puede ganar. Me parece que el asunto es que eh, cualquier actor político, cualquier movimiento que logre imponerse en las elecciones va a llegar a imponerse en condiciones desfavorables. Y quiero decir, va a llegar a imponerse sin una fuerza mayoritaria propia en el legislativo. Va a gobernar con un parlamento de oposición. Entonces vamos a tener, aquí sí es importante el tema de la fragmentación, ¿no? La fragmentación política, es que hay 18 candidatos a la presidencia, da igual porque finalmente queda uno, pero no es lo mismo si es que hay 18 listas que pueden quedar 10 en el parlamento. Eso supone toda una encrucijada para construir los escenarios de gobernabilidad, las alianzas, mayorías, minorías. Entonces lo que vamos a tener es una primera minoría que se impone a las demás minorías, que va a tener que, según sean los casos, obviamente, si es que se corre, si gana Lazo, si gana por derecha, el escenario de gobernabilidad es más fácil que si gana la Revolución Ciudadana o incluso el propio Yacu Pérez, eventualmente, no hay que descartar aquello. Entonces tenemos eso, tenemos una fragmentación política, tenemos un país de minorías políticas, el sistema electoral, el sistema legislativo también fue rediseñado para desfavorecer la votación más de mayorías, para que entren partidos más pequeños. Entonces esto también es un elemento de diseño institucional que hay que tener en cuenta. Entonces, sea quien llegue al poder, aunque todo el tiempo estamos discutiendo ahora de la economía, del neoliberalismo, del ajuste, la principal cuestión en juego es la cuestión política. Es como, ¿cómo va a gobernar el próximo presidente en un país como devastado social y económicamente, todavía muy, muy confrontado políticamente y con un margen de acuerdos muy endeble en el poder legislativo, ¿no? Este es el escenario. Claramente, por el diseño presidencialista de la Constitución, quien llegue a Carondelet tiene modo de trazar la cancha, pero se va a requerir algunas medidas fuertes de reforma política para poder volver gobernable cualquier salida, tanto la radicalización neoliberal cuanto una reversión de lo que se ha vivido esos años, ¿no? Entonces, me parece que en términos del análisis político es fundamental tener en cuenta esto. Franklin, tú mencionaste que, digamos, la candidatura de Pérez pasa a ser una candidatura de centro, ¿no? Pero claramente esta candidatura de Pérez a mí me parece que se puede visualizar como una cuestión contra Correa, ¿no? O sea, contra el movimiento correísta, por decirlo de alguna manera. Entonces, creería que se puede entender que hay un ala no correísta que quisiera tomar las elecciones en este momento y que, digamos, la bipolaridad sería Correa versus anticorreísmo.
en este momento de las elecciones? Ciertamente, yo creo que a mí me parece que hay dos grandes polaridades, ¿sí? Entonces, si quieres, es un cuadrante. Hay una polaridad que es correísmo, anticorreísmo, y hay otra polaridad que es neoliberalismo, antineoliberalismo. En octubre, sobre todo el impacto que tuvo octubre del 2019 es precisamente romper la centralidad del eje correísmo-anticorreísmo. No quiere decir que desaparece, pero deja de ocupar todo el espacio político. Está ahí, pero ya no es definitorio del modo en que todos los actores políticos se ordenan en el espacio. Ahora a los candidatos les toca hablar no solo de Correa, sino del Fondo Monetario, del ajuste, de los salarios de los servidores públicos, ¿no? Del programa neoliberal que se ha recompuesto en estos años y que ha fracasado. Entonces, me parece que hay que ubicar a los actores políticos en ese doble cuadrante, ¿no? Hay el anticorreísmo más o menos neoliberal y el correísmo también más o menos neoliberal. Entonces, organizado así, efectivamente vemos que el polo este que aglutina anticorreísmo y antineoliberalismo es el polo más fuerte, perdón, anticorreísmo y neoliberalismo es el polo más fuerte, y el polo más débil es el correísmo antineoliberal, ¿no? Que prácticamente ahí está solo la Revolución Ciudadana. Por eso decía que Yacu Pérez trata de, al menos hasta ahora en primera vuelta, y es un discurso que ha sostenido el conjunto del movimiento indígena, y ahí creo que no hay diferencias entre Yacu, entre Pérez, Huartambel, Isa, Vargas y otros. Es como nosotros no estamos ni con la derecha neoliberal ni con el correísmo. Entonces están diferenciando, están tratando de escapar de ese eje. Ellos están tratando de trazar otro eje de la lucha política. Me parece que es un intento destinado al fracaso, pero están intentando. Es decir, yo no voy a jugar en esta cancha que está trazada hace rato, sino quiero jugar en otra cancha. Entonces quiero que se discuta el valor del agua, el valor de la vida, la antiminería, pero claramente eso no está en el debate, no está en el debate. Entonces, pero ellos al decir no quiero, estoy contra la derecha neoliberal y contra el correísmo, sobre todo quieren tratar de trazar otra cancha donde se dispute la cuestión, y por eso decía, tratar de huir de ese conflicto, ¿no? De ese conflicto que está organizado en torno a la figura de Correa y en torno al proyecto neoliberal. A esto me refiero con ocupar el centro, no tanto por el centro ideológico, no quiero decir que el movimiento indígena Yacu Pérez, quizás sí, pero no es lo que más me importa, como que se volvió centrista o socialdemócrata. No quiero decir eso, quiero decir que está tratando de, en medio de estas coordenadas centrales, no solo de los últimos 3 años, sino de la última década, o al menos después de Montecristi hasta ahora, ese ha sido el debate. Entonces el movimiento indígena trata de salir de allí. Y por eso también se explica un poco la candidatura de Yacu Pérez, ¿no? Porque Isa jugaba directamente contra... O sea, Isa se ubicaba más directamente en el plano antineoliberal y Yacu, en cambio, es mucho más difuso al respecto. Y en ese sentido puede ser un candidato que capture la votación de ciertos sectores antipolíticos, ambientalistas, jóvenes hipsters, ecológicos, un poco así, que no están hartos de la política, pero un poco como la votación que tuvo, de hecho, Pérez en el Azuay, que fue una votación, de hecho, más urbana que rural, bueno, con unas características muy particulares. En Cuenca ganó la derecha y también ganó él. Entonces, quiere decir, no gana por izquierdas, gana por un discurso así como pospolítico, comunitarista, pachamámico, espiritual. Es un candidato así del New Age contra la horrorosa política. Esto es un poco. Yo no creo que lo logre, pero quizás hay una parte de ese voto de descontento y de hartazgo del que hablabas tú que puede trasladarse ahí, porque es como un pastor espiritual antipolítico, que va con su instrumento de música hablando de la Pachamama y tal, y que puede finalmente recoger el hartazgo por las instituciones, por el juego político, ¿no? A esto me refiero con el hecho de ocupar el centro. Y yo creo que al menos hasta la primera vuelta él va a seguir por esos carriles. Entonces yo no diría que simplemente es anticorreísmo, ¿no? Después, si me preguntas en una segunda vuelta cómo se va a posicionar aquello, también te podría, o sea, me parece que es más probable que ese espectro se fluya hacia el apoyo a la derecha,
puesto que ya lo han hecho en las últimas elecciones, que hacia el correísmo, que es un adversario declarado. ¿Sí? Y ahora bien, si es que podemos discutir, por ejemplo, del candidato de Correa, digamos, del movimiento correísta Arauz, ¿cómo podríamos leer esta candidatura? Tú ya nos has dado algunas luces, entendiendo que desde tu punto de vista no sería un outsider, pero Arauz pasa a ser un candidato desconocido, creería yo, para la mayoría. Puede ser que para el Estado, para la cuestión pública, para las instituciones públicas, sea conocido, pero dentro del proceso, digamos, de la sociedad es un candidato que se lo ve ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta candidatura de Arauz y sobre todo esto que hacen relucir muchísimo, que es un tecnócrata, ¿no? Creo que se va posicionando también eso alrededor de la sociedad ecuatoriana. O sea, sí, como yo decía, me parece que la elección de Arauz debe ser entendida como parte de las dificultades de la Revolución Ciudadana para hacer política en las condiciones de acoso, persecución y hostigamiento sistemático del sistema político contra esta fuerza, ¿no? Parece que sin esa variable Arauz no existía. ¿Qué quiero decir con esto? De algún modo la Revolución Ciudadana tiene casi 3/4 de su dirigencia histórica en el exilio o enjuiciada, perseguida, o en amenaza de alguna carpeta que aparezca a última hora para deslegitimar su presencia en la esfera política. Me parece que la sorpresa que dio la Revolución tenía que ver con esas condiciones y con el hecho de esquivar cualquier eventual persecución de última hora, ¿no? Entonces, igual, nada descarta que Arauz le inventen algo y que le saquen una carpeta y tal, pero grosso modo, como alguien ponía en redes sociales, él hasta la fecha en que se inscribió la candidatura no tenía ningún juicio, nada. Entonces, esto explica también, ¿no? Las condiciones políticas de la fuerza explican que haya sido un candidato, digamos, el menos hostigable, el menos desgastable, el que menos posibilidades de ser más hostigado tenía. Me parece que esa variable pesó muchísimo. Al mismo tiempo, es una figura con un discurso económico, con un discurso sobre el desarrollo, sobre el Estado consistente, contundente. Uno le puede recordar a Correa en sus orígenes. Correa también vio ahí una especie de alter ego, es un joven economista muy lúcido. Contrariamente a Correa, que llegó a la política sin haber pasado prácticamente por el Estado o por alguna experiencia militante, Arauz es un hijo de la Revolución Ciudadana, es un hijo del Estado producido por la Revolución Ciudadana, se forma, llega a la política en el Estado, no como otros cuadros de la Revolución Ciudadana o de la izquierda que vienen de una trayectoria militante, política, social, etcétera, sino que vienen a hacer política desde el Estado. Ese es su perfil tecnocrático. Entonces, pero yo decía que no es un outsider por eso mismo, ¿no? Porque ya ha tomado decisiones, conoce al Estado, conoce el juego político, aunque efectivamente, como tú dices, no ha sido conocido por las grandes mayorías, pero, digamos, el capital político de Correa es globalmente trasladable hacia una figura como él y hay tiempo suficiente para situarlo en la campaña. A mí también me parece que su configuración como discursiva, intelectual, es la de un tecnócrata de izquierdas, un tecnócrata antineoliberal. Tecnócrata no en el sentido peyorativo con el que necesariamente se lo ve, aunque también tiene unos límites para la acción política. O sea, tecnócrata en el sentido de que antepone respuestas de política pública a la construcción política misma. Esto es para mí, ¿no? Es como que Arauz no viene de la política, viene de la función pública, y esto se nota en su discurso, en sus tweets, en sus mensajes,
Y cuando yo, como te decía antes, este es un momento en el que se requiere mucha cintura política, mucho manejo político. Para la propia Revolución Ciudadana y para el propio Arauz es fundamental dar señales de que él no es el puro clon y el alter ego de Correa, sino que puede ser otra cosa. Él ha jurado varias veces ya que no es moreno y que no traicionará. Quizás eso ya nos queda claro, pero lo que no queda claro para buena parte del electorado es cuánto se va a diferenciar él de la Revolución Ciudadana, porque no puede ser que a estas alturas una joven figura de la política progresista siga configurando la visión del país que se viene en función solo del pasado, ¿no? El porvenir no se busca solo en el pasado, ¿no? Vienen los días de gloria de la década ganada. No, me parece que ahí hay una necesidad de diferenciación, de distanciamiento, que además que Arauz la tiene, ¿no? Uno escuchó un poco su discurso, hablar sobre cuestiones de género, sobre el feminismo. Hay una cierta diferenciación, una renovación más progresista que Correa en ese sentido, no es un clon, pero yo creo que la sociedad espera también muchas señales al respecto, ¿no? No solo programática, sino del modo de hacer política. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Hasta qué punto este joven tecnócrata progresista, antineoliberal, también puede hacer la política de modo más amplio, más democrático, más plural, con lo cual conseguirá además salir del espectro de la izquierda y ocupar más del centro de la política. Su misma figura debe tratar de despolarizar todo lo que se construyó contra el correísmo, ¿no? Porque Arauz no es Correa. Entonces, pero eso es un reto que él tiene de cara a la campaña. Vamos a ver si lo logra. Sin embargo, creería que no le juega muy a favor, digamos, tener como binomio a Correa, ¿no? O sea, en este sentido de la diferenciación. No sé qué tan... Bueno, yo doy por descartado que Correa, yo no creo que Correa va a ser candidato, ¿no? Entonces, de hecho, en mi cabeza prácticamente no está. Por eso, es verdad. Parece que es una estrategia de la Revolución Ciudadana para posicionar a Arauz, para que su militancia siga teniendo a Correa como el gran elector, como el eje de referencia, y en ese sentido es una estrategia me parece bastante lúcida, pero es evidente que no va a poder ser candidato. O sea, toda la trayectoria de la política en estos años da cuenta de eso, ¿no? Si ni siquiera le dejaron escribir su propio partido, no le van a dejar escribir a Correa. O sea, yo doy por descartado eso, va a ser otra figura, quizás de eso no lo hablamos antes. Entonces, ahí me parece que sin Correa en la papeleta, con otra figura, la perspectiva de una posible renovación política, ¿no? Que yo no digo programática, porque me parece que el eje así antineoliberal, de revolver el Estado, la acción pública, bla, 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 eso está ahí. Me parece que la diferenciación pasa por otro lado, es por el modo de hacer política y por esta necesidad de ir ocupando desde la izquierda el centro, ¿no? Desde la izquierda el centro, que es donde se coloca buena parte del electorado. Finalmente, Franklin, bueno, quisiera hacer como dos preguntas más. Una tendería a entender qué pasa en la institución, ¿no? En la institución como Consejo Nacional Electoral, si es que podríamos confiar en realidad. Recuerda que cuando ganó Moreno, se armó un estallido, ¿no? Que había sido fraude, ahí podríamos cuestionar si o no, pero se armó el estallido social en torno a esto, pero ahora también podríamos esperar que exista, digamos, que gane Arauz y que no todo sea transparente. O sea, se podría presentar alguna situación así, tomando en cuenta que la institución ahorita es... Absolutamente, absolutamente, Carolina. Me parece que creo que eso es de lo que hay que hablar. Me parece que ese es el tema, ¿sabes? Podemos ir hablando izquierda, derecha, etc. Pero ahora yo siento que viene configurándose un escenario golpista, que viene configurándose un escenario a la boliviana, sí, para cerrar cualquier transición democrática. Entonces uno ve que Verde Soto, o sea, desde dentro del CNE se dice que el CNE no tiene capacidad de conducir de modo transparente las elecciones. El contralor Celi sale en las radios a decir que hay que suspender las elecciones. Romo llega y dice que el voto ya no va a ser obligatorio. Aparte, desde diversos sectores políticos se dice que por la pandemia se debe correr el calendario electoral. Aparte, se quita el derecho a votar de los extranjeros, de los migrantes, se suspenden a partidos políticos. O sea,
hay un acoso sistemático, no solo a una fuerza, sino a la dinámica electoral, a la configuración de un escenario de transición democrática en el marco de la capacidad del pueblo de elegir en sufragio universal a quien gobierna hacia adelante. Eso es lo que está siendo escamoteado y saboteado sistemáticamente. Me parece que por los niveles de vigilancia, relativos niveles de vigilancia regional y por cómo funciona ahora el sistema internacional, no dan pasos más acelerados respecto a ese escenario golpista, a ese escenario de patear las elecciones, pero están al menos tratando de enlodar y de ensuciar el conjunto del juego electoral para que en su momento, si es que hay algún resultado adverso, se pueda recurrir, ¿no?, a todos estos anuncios, a todos estos señalamientos para posicionar ante la opinión pública nacional e internacional que el proceso fue anómalo y que las elecciones se pueden suspender o anular. O sea, digamos, hay varios juegos en curso, pero es el esfuerzo de actores políticos dentro del CNE, de aliados del régimen y de la candidatura de Lasso, del Partido Social Cristiano, es sistemático respecto al boicot y a ensuciar la dinámica electoral, ¿no? Entonces me parece que esa es una carta que la tienen muy presente los actores políticos. Me parece que gran parte de esa carta se va a jugar en las elecciones de los Estados Unidos de octubre. Me parece que un triunfo de Trump legitima a Almagro y legitima cualquier salida antiinstitucional y antidemocrática que se pueda hacer no solo en Ecuador, sino en los distintos países. Vemos el caso boliviano, que el golpe sigue ahí instalado y gobernando. Si Trump es derrotado, me parece que hay un cierto respiro para las instituciones democráticas y puede haber un cierto reacomodo. Es fundamental en la sociedad civil, en los movimientos, en todo actor con vocación progresista y democrática, estar vigilante respecto a esta cuestión. Más allá del eje izquierda-derecha, neoliberalismo, correísmo, anticorreísmo, está la defensa fundamental de la democracia. Me parece que se está hablando todavía muy poco de aquello. Hay señalamientos, pero es como que todo el mundo da por hecho que el juego va a ser limpio y que el juego se va a dirimir efectivamente en las urnas, cuando estamos viendo que hay una serie de maniobras para que eso se defina más allá de lo que pronuncie el soberano. Y esto requiere muchísima atención, movilización, vigilancia ciudadana, popular, política. Es el tema, a mi modo de ver. Y hay que hacer muy atento seguimiento de todas las señales que están dando las fuerzas antidemocráticas para bloquear el juego del próximo año. Claro, la crisis institucional que vivimos. Complejo. Finalmente, ¿qué nos esperaría, Franklin, si se posiciona nuevamente la derecha en el Ecuador? Ya parecería que no queda mucho por hacer. No, me parece que todavía el programa del fondo, del ajuste estructural sigue pendiente. No solo en el marco de las privatizaciones y de reformas para la liberalización mayor del sistema financiero, del sistema laboral, sino que me parece que es también una forma de cerrar un ciclo político, ¿no? El triunfo de la derecha daría mayor oxígeno de tiempo para la deslegitimación del populismo, de la izquierda, de la movilización social. Sería una derrota durísima, ¿no? Sería la primera derrota de la Revolución Ciudadana, en rigor. En las urnas sería la primera derrota del espectro antineoliberal desde 2007. No te olvides que la última vez que la derecha ganó las elecciones fue con Yamil Mahuad en el 98. Desde entonces no han vuelto a ganar. Entonces, esta papeleta tiene una, más allá del programa económico, tiene una relevancia fundamental respecto a la legitimidad política del programa neoliberal, de las derechas y al eventual entierro de esta fuerza que seguramente va a ser la fuerza mayoritaria en el legislativo, pero puede ser muy duro para la Revolución Ciudadana
al menos no estar en segunda vuelta. A mí me parece que en las condiciones que están dadas ahora, un paso a segunda vuelta con un bloque de mayoría, lo mantiene muy vigente a la revolución ciudadana y sobre todo el programa neoliberal, ¿no? Obviamente estos años han sido muy difíciles para poder ampliar, renovar, extender. Ha sido un periodo breve, con muchos errores de parte de la revolución ciudadana, pero está en juego eso, ¿no? La sobrevida de estos actores políticos, también a ver qué pasa con el movimiento indígena, y sobre todo el retorno por las urnas de la derecha, lo que le daría oxígeno político y le daría capacidad de apuntalar una transformación cultural, que esto está es la base de la hegemonía neoliberal. Ellos han tenido que ocupar el poder siempre por atrás, por bastidores, con Lucio, con Moreno, y han logrado hacer avances en la agenda pública, en la agenda estatal, pero sin que esos avances se traduzcan en una extensión y una consolidación de los valores de la sociedad de mercado en la sociedad. Todavía esto está por verse y eso requiere tiempo y maduración. Entonces, lo que está en juego es, quizás vamos a pasar a la fase, hay que ver, ¿no? Si efectivamente ellos ganan bien en las urnas, que tienen condiciones para ganar. Yo no soy tan, tú dices, no, la derecha está devastada, yo no estaría tan seguro. A mí me parece que, si tú te fijas, Otto Sonnenhorst, que se acaba de retirar, estaba casi encabezando las encuestas, más Otto, más del PSC, todo eso tiene un espectro de votación importante. Entonces yo no veo ese, o sea, claramente la gente está fastidiada del modo en que Moreno ha conducido, pero ese fastidio con la política morenista parece que no se está traduciendo en un fastidio con el programa económico neoliberal. Quizás alguien dice, no, lo que requerimos es un verdadero neoliberal como Lazo, como estos, para que esto funcione mejor, ¿no? Si te fijas, ¿no? Entonces me parece que eso está ahí. ¿No? ¿Cómo? Ha sido la fuerza política que ha estado gobernando Lazo. Claro, evidentemente, pero quizás ahí hay una diferenciación que hace la gente. Es como, no es que requiero más de Estado, sino más mercado, un empresario y tal. Eso todavía está por verse. Entonces, si es que ellos vuelven, si ganan y ganan bien, podría ser como la apertura de una fase más democrática, que no ha tenido este gobierno, como de implantación de la derecha, llegando a las urnas, llegando al poder por las urnas, implantándose de modo más legítimo que lo que ha sido Moreno. Ahora, yo me temo que la cosa va a ser mucho más accidentada y que más allá, más que la continuidad neoliberal, está en juego la continuidad del autoritarismo. Esto me parece que es fundamental. Entonces, si se golpea la voluntad popular a través del CNE, si se desconocen el pronunciamiento popular en las urnas y se termina por interrumpir el proceso o por proclamar ganador a un candidato que no ha tenido el favor de la mayoría, asistiremos al reforzamiento autoritario de una dinámica neoliberal que ya está instalándose y que tuvo su expresión máxima en el octubre pasado de 2019, y además en el modo en que Moreno ha gobernado a punta de estados de excepción, confinándonos e impidiendo la acción política de la oposición y de los movimientos sociales. Este es el escenario que está en juego. Entonces, me parece que la clave por eso está en recuperar la democracia como forma de existencia del movimiento social, del movimiento popular y de la recuperación de la posibilidad de que las grandes mayorías disputen sus derechos. Esto es lo que está en juego en las elecciones fundamentales. Quizás la madre de todas las batallas en el siglo XXI hasta ahora es la elección que se viene, y eso requiere mucha madurez, mucha discusión, mucha información en la sociedad. Agradecemos a Franklin Ramírez, pues estos momentos que hemos conversado, casi 45 minutos, se nos ha acabado el tiempo. Creo que pues en política siempre hay como darse la vuelta, por eso es tan interesante. Y nada, yo quisiera que ojalá te equivoques, Franklin, y que no sigan, porque ya ha sido suficiente. Sin embargo, tendremos que ver. Yo también quisiera equivocarme. De todos modos, está abierto, es un proceso contingente abierto, el conflicto está hecho, y si es que ellos están
tratando de reactivar las armas del autoritarismo es porque saben que hay una alternativa, porque saben que hay una ciudadanía, un espacio político, una movilización que está ahí y a la que requieren ahuyentar, ¿no? Es como que su nivel de miedo a la democracia es un nivel de miedo a la alternativa popular que está situada ahí. Entonces, eso o sea, toda mi visión un poco crítica no significa anular esa existencia, sino al revés, es porque esa existencia popular sigue ahí, porque es una permanencia, porque es una forma vigorosa de contestación, es que la respuesta autoritaria filofascista está presente como primera alternativa de ellos. Pero claro, estamos en unas condiciones desfavorables para responder a aquello, tanto a nivel continental cuanto a nivel nacional. Entonces, por eso se requiere muchísima atención al juego político para dejar que esa alternativa popular pueda prosperar y sobre todo pueda seguir existiendo políticamente, ¿no? Esto es fundamental cuando hablamos de escenarios autoritarios. Parecería también que nos estamos como acercando a lo que ya en América Latina se vivió, ¿no? Como en los 80, a estos gobiernos autoritarios, a la dictadura y tales. Yo creería que si gana la derecha, pues también podríamos enfrentar un escenario político. Ya en octubre fue muy, muy parecido, en un estado de excepción, en donde murió gente y pues ha quedado impune, ¿no? Esto. Sí, ese es el escenario de retorno a los fines de los 70, es un escenario que está ahí, que lo vemos en América Latina. Pero veamos, ¿no? Hay cosas también, vemos golpes al uribismo en Colombia, lo de Trump no es algo que está prosperando, Bolsonaro tiene muchos problemas, o sea, tampoco es que en Chile vemos una alternativa popular enorme que ha abierto un proceso constituyente, en Argentina la derecha neoliberal fue derrotada, vamos, digamos, tampoco, o sea, es un momento muy complicado a nivel global y regional, pero también el juego político está abierto y la dinámica popular está ahí tratando de no ser despedazada y de seguir disputando el futuro de nuestras naciones. Eso. Listo. Muchas gracias, Franklin, por la compañía. Gracias, Caro. Que estés bien. Suerte en tu programa. Hoja de Ruta Radio con Franklin Ramírez. Muchas gracias y les esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde.